Señor resucitó, venciendo la muerte en la cruz. Nuestra esperanza está en Él, Él es nuestro Salvador. Hola hermanos, el día de hoy 18 de mayo del 2022 es miércoles de la quinta semana del tiempo de la Pascua. Ya, miércoles de la quinta semana. Bueno, hoy vamos a comenzar a leer los capítulos 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles y del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, el capítulo 15, es una de las comparaciones más hermosas, realmente hermosas, que el Señor Jesús pudo usar para explicar la relación entre Él y nosotros. Pero bueno, antes de eso quiero hablarles de Santa Rafaela María del Sagrado Corazón de Jesús. Ya saben que cuando aparezca un santo que tiene relación con el Sagrado Corazón de Jesús, yo inmediatamente voy a hablar de él. Miren, ella nace el 1 de marzo de 1850 en Pedro Abad, así se llamaba su pueblito, en Córdoba. Es la última, es la menor de 12 hermanos. Aunque fíjense que en algunas biografías he leído que eran 5 y 5, pero realmente la mayoría dice que era solo una hermana, de ahí todos eran varones. Y la hermana se llamaba Dolores. Ella tenía un nombre largote, Rafaela María del Rosario Francisca Rucinda. Y era su apellido, su papá, don Ildefonso, era apellido Porras, y su mamá se llamaba Rafaela, igual que ella, Ayllón. Bueno, fíjense bien. Resulta ser que su papá muere cuando ella tiene 4 años, el papá era el alcalde del pueblo. Su mamá muere cuando ella tenía 18, caminó a 19 años de edad, y entonces cuando se casan un par de sus hermanos y muere otro en 1872, eso la golpea mucho y entonces ellas las dos deciden pues ingresar en una vida religiosa por consejos de los directores espirituales, pasan con las clarisas ahí mismo en Córdoba, porque eso queda cerca de Córdoba, pero luego deciden, un poco inspiradas ahí, fundar una congregación distinta que va a girar en torno a la devoción al Sagrado Corazón, sí, pero sobre todo a la Inmaculada Concepción. Entonces se llamaban las adoradoras del Santísimo Sacramento e hijas de María Inmaculada, era su nombre completo. Y bueno, tienen varios problemas, al punto que ellas tienen que huir porque el obispo del lugar quería hacerlas cambiar de parecer en la manera de vivir. Se van 14 de ellas de noche hacia Andújar, luego se irán hacia Madrid y allí en el barrio de Chamberí, entonces fundarán y fíjense, cambiarán su nombre a Esclavas del Sagrado Corazón. Primero gracias a la ayuda del obispo auxiliar Monseñor Sancha y luego pues evidentemente con la ayuda del Papa pues llegarán a ser reconocidas con derecho pontificio, ¿no? Allá por 1877. Desde que ya estaban porque ellas las dos hermanitas estuvieron en otra congregación, se cambiaron el nombre y Dolores se pasó a llamar María del Pilar y Rafaela se puso Rafaela María del Sagrado Corazón. En fin. Miren, la vida de ella es muy dolorosa porque tuvo siempre problemas con su hermana. O sea, Dolores era la mayor, era la menor, pues evidente Rafaela María. Y cuando nombran a Rafaela María como superiora, como cofundadora y todo, desde ahí ya vinieron los problemas, ¿no? Y el carácter de Dolores o de Pilar era bastante complicado al punto que los últimos 32 años de su vida, pues Rafaela María se retiró completamente de la dirección de la congregación, se fue a vivir a Roma y allá pues miren, le tocó vivir cualquier cantidad de humillaciones. Se decía de ella que era la humildad hecha carne, realmente una mujer que se desgastó, y cuando les digo se desgastó, es que efectivamente se desgastó delante del Santísimo Sacramento. Se le arruinaron hasta las rodillas de estar tanto tiempo de rodillas. Al final logró reconciliarse con la hermana, que terminó siendo la superiora cuando ella abandonó, y alcanzó a verla creo que en Valladolid, que fue el lugar donde estaba ella. Fíjense, la fecha de su muerte es 6 de enero, O sea, es 6 de enero. Lo que pasa es que fue beatificada precisamente un 18 de mayo por el Papa Pío XII, un 18 de mayo de 1952, y fue canonizada por el Papa San Pablo VI en enero de 1977. Entonces, por eso es que la fecha queda, insisto, como vamos a hacer el 6 de enero, imagínense en España, 6 de enero, no se puede. Entonces, por eso se traslada a la fecha de su beatificación, aunque en algunos lugares la celebran el 6 de enero. A mí me llama la atención este tipo de personas, este tipo de santos, porque vean ustedes, o sea, todo el mundo piensa en los santos fundadores, en los santos que siempre,
pero el sufrimiento al interno de las congregaciones a veces es complicado, ¿no? Y las envidias y las luchas al interior a veces no las sabemos, ¿no? Y no entendemos el por qué hay rupturas y separaciones y vueltas a empezar, pero es precisamente por el factor, llamémosle así, humano. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Ya les digo, comenzamos a leer hoy el capítulo 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 15 tiene que sonarnos inmediatamente el Concilio de Jerusalén. Versículos del 1 al 6, capítulo 15, pues, Hechos de los Apóstoles. En aquellos días vinieron de Judea a Antioquía algunos discípulos y se pusieron a enseñar a los hermanos que, si no se circuncidaban conforme a la ley de Moisés, no podrían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Al fin se decidió que Pablo y Bernabé y algunos más fueran a Jerusalén para tratar el asunto con los apóstoles y los presbíteros. La comunidad cristiana los proveyó para el viaje, y ellos atravesaron Fenicia y Samaria contando a los hermanos cómo se convertían los paganos, y los llenaban de gozo con esta noticia. Al llegar a Jerusalén fueron recibidos por la comunidad cristiana y los apóstoles y los presbíteros, y ellos refirieron todo cuanto Dios había hecho por su medio. Pero algunos de los fariseos convertidos intervinieron diciendo: hay que circuncidar a los paganos y exigirles que cumplan la ley de Moisés. Entonces se reunieron los apóstoles y los presbíteros para examinar el asunto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, desde el inicio en la Santa Madre Iglesia habrá grupos conservadores, grupos que van a pretender que solo lo pasado es lo correcto. Piensa en todo lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Con estos grupos que tienden a decirnos que si la misa no es en latín, entonces la misa no es válida. Que si el sacerdote no usa sotana, pues entonces el sacerdote es mal sacerdote. Y podemos así, ¿no? Y estoy hablando de una realidad actual, pero podría haberles mencionado cualquier cantidad de cosas muy similares a lo largo de 21 siglos. Porque ese es un mecanismo de defensa en el que a veces algunos de las personas que sienten miedo a la novedad, que no se abren al don del Espíritu, y no significa que sean malas personas, cuidadito, en ningún momento estoy diciendo eso, sino sencillamente les digo, o sea, nos cuesta a veces no dar pasos hacia adelante, y es ese miedo, y a veces en los jóvenes sacerdotes uno mira esto, ¿no? Como que es ese afán de refugiarse en modelos que no es que sean malos, pero que de repente, aunque puedan decir alguna cosa en la actualidad, no lo están diciendo todo. Y la visión conservadora, como la de los fariseos convertidos o de estos que llegan a Antioquía, que si no se circuncidan no se podrán salvar. Miren, que yo he escuchado cosas en casi 25 años de sacerdocio de las más variopintas, personas de movimientos apostólicos que si usted no es de mi grupo, usted no es de mi movimiento, aunque digan que no es movimiento, entonces usted no se va a salvar. Usted no está en lo correcto. O sea, todos tienen que pensar como pienso yo. Todos tienen que actuar como actúo yo. Todos tenemos que vestirnos con el mismo color y con el mismo corte de cabello. Eso es un errorazo, Y eso no es la iglesia. O sea, y hay que tenerle cuidado. O sea, la apertura al espíritu también implica la capacidad de comprender ¿cómo les diría? El espectro, la variedad de colores. Y cuidado que no estoy hablando del movimiento LGTBI que ayer celebró su día, sino que el sentido de lo que debe haber en la iglesia. Y por eso, fíjense, la comunidad se preocupa, pero buscan cómo solventar el asunto, que haya diálogo. La misma comunidad provee a Pablo, a Bernabé y otros, dice, que vayan a Jerusalén, que suban a Jerusalén y que allá se discute el asunto. Entonces, hay dos posiciones. La mía es la correcta. No, cuidado, escuchémonos. Sentémonos a hablar, pero con argumentos legítimos, con argumentos que nazcan del Espíritu. No porque yo lo digo, a lo que yo digo ustedes tranquilos pueden meterle raíz cuadrada, no hay problema. Pero a lo que quiero llevar yo es, la iglesia es una iglesia sinodal, si no, no es la iglesia de Cristo. Si no es una iglesia que dialoga, si no es una iglesia que escucha, fundamentalmente piensen en lo que el Papa está haciendo. Por eso es que lo critican tanto, porque él está poniendo a la iglesia a escuchar. Nos está poniendo a escuchar la voz del Espíritu en primer lugar y luego escucharnos entre nosotros. Se está democratizando la iglesia es jerárquica. Y sí lo es, pero no podemos ignorar la voz del rebaño. No podemos hacernos los sordos frente a la voluntad de Dios que también pasa por el rebaño. O sea, piensen, Rafaela María del Sagrado Corazón no era jerarquía, nunca lo fue, es religiosa. Pero todo el bien que hizo, todo lo que provocó, todo lo que ha logrado, y es santa. Entonces, y puede haber algunos de nosotros muy jerarquizados, muy clericalizados, pero no vamos a llegar a santos con esa mentalidad. ¿Qué es lo que sí nos hace alcanzar la santidad? Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 8, y escuchemos despacio. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el viñador.
Al sarmiento que no da fruto en mí, él lo arranca, y al que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí, se le echa fuera, como al sarmiento, y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo me podría estar aquí un rato totototote tratando de que meditásemos bien este texto. Evidentemente no lo voy a hacer. La imagen de la vid es comprensible, ¿no? Es decir, si usted corta una ramita del tronco, se muere. Entonces, es decir, la savia que fluye del tronco llega a los sarmientos, llega a las ramas. Es decir, no hay otra posibilidad. O sea, un sarmientito por sí solo no puede hacer nada. Y eso es importante, la insistencia. Sin mí no pueden dar fruto, sin mí no pueden hacer nada. O sea, la dependencia del Señor Jesús es absoluta. Absoluta. Pueden, fíjense, y lo que voy a decir puede sonar un poco golpeado, pero así lo diga un fundador de un grupo, así lo diga una persona X, un obispo, un sacerdote. Si él o ella no están pegados al tronco que es Cristo, sino pegados a su propio ego, entonces no hay fruto posible. No seguimos personas, seguimos a Cristo. Lo seguimos a Él, fundamentalmente es Él es la vid. El Padre es el viñador. Bueno, ¿qué hace el Padre? Pues lo que no da fruto, vámonos. Y si no quiere dar fruto, el problema es que no va a dar fruto cuando no lo desea, ¿no? O sea, cuando no está pegado a la vid. Ahora, el que da fruto, agárrese, porque lo van a podar, porque le van a probar, para que usted dé más fruto. Hay que quitar las hojitas que están ahí un poco sequitas. Y en la vida de todos nosotros hay muchísimo de sequedad, hay muchísimo de cosas que no son dignas de Dios. Bueno, venga tijerita, venga la podadora, porque es necesario, porque para que demos mucho fruto. Luego, fíjense cómo viene el verbo de nuevo, manein, es permanecer. Yo no me acuerdo, son casi 70 veces creo que se dice en el Evangelio de Juan ese verbo. Miren, que se los digo con todo cariño. Si ustedes ponen en paralelo el capítulo 6 y el capítulo 15, el discurso del pan de vida y el discurso, digamos, la imagen de la vid, vamos a ver cómo aparece, ¿no? El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí. Y vuelte aquí. Otra vez el permanecer unidos a Él, porque sin mí no pueden hacer nada. O sea, la gloria de mi Padre, a mí esto me encanta. Fíjense cómo hemos empezado recientemente la semana pasada, de hecho lo volvimos a leer también el domingo, la insistencia de la gloria de mi Padre. O sea, ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y pronto lo glorificará. ¿Se acuerdan? 5 veces el verbo glorificar. Y en ese caso hablábamos, ¿cómo es que va a ser la gloria de Cristo en este momento? La gloria del Padre, si Judas se ha ido. Y ahí empezaba entonces este relato tan lindo y tan hermoso que nos hace recordar la gloria de Dios. ¿Cómo se manifiesta Dios? Es cuando damos fruto y lo damos en abundancia. Así nos manifestamos, así nos presentamos como discípulos del Señor. Bueno, revisemos, ¿estamos unidos o no estamos unidos a la vida? Porque si queremos andar cada uno por su lado, cada uno en su criterio, cada uno en su locura, no habrá fruto. Y ese es el más grande antitestimonio. Somos una sola iglesia. Cada una de las ramas es distinta, claro, pero permanece unida al tronco que es Cristo. Y por lo tanto puede haber movimientos, congregaciones, carismas distintos. Eso no es ningún problema, siempre y cuando la referencia sea Cristo y no sea el egoísmo o el egocentrismo en el que algunas veces queremos vivir. Les invito a hacer oración. Como el amor es la fuente de ternura y siembra, de puertas abiertas, de promesas ciertas, como la justicia es fuente de miradas limpias, de opciones honestas, de normas humanas, como la paz es fuente del arma desterrada, de extintas barreras, de muros tirados, como la palabra es fuente de verdad desnuda, de la fe intuida, de bendición sincera, como el pan es fuente de estómago lleno, de mesas provistas, de días de encuentro. Tú eres la vid, y nosotros los sarmientos, que han de florecer con frutos de amor y justicia, de paz y palabra, de pan que saciará
el hambre de todos. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de Santa Rafaela María del Sagrado Corazón, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Feliz miércoles para todos, a la mitad de la quinta semana de Pascua, que Cristo ha resucitado y que verdaderamente ha resucitado, que no se nos olvide.